Me gustaría predicar esta tarde acerca de la carta a los romanos que iniciamos en este día. Es una carta extraordinaria, muy bella, ¿ok? Tristemente es la carta que, parte de esta carta usó Lutero equivocadamente, ¿ok? Para dividir a mucha gente de la Iglesia Católica, ¿ok? Lutero tomó pues a Romanos 3:28 y dijo, porque consideramos, dice la carta, que el hombre se salva por la fe, ¿ok? Por la fe y no por cumplir la ley, ¿ok? ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo y qué entendió Lutero? Para empezar, pues Lutero hizo algo que no tenía que hacer, que provoca sobre sí, atrae sobre sí una maldición, porque Apocalipsis dice que no se cambie este texto, no se le quite, no se le agregue, ¿ok? Y no sé si ustedes saben que a Romanos 3:28, Romanos 3:28, Lutero le agregó, porque consideramos que el hombre se salva solo por la fe, ¿ok? Eso no está en la Biblia, ¿ok? Dice el doctor Scarhan, que es un católico, muy católico, ¿ok? Un converso muy extraordinario, ¿ok? En su inteligencia. Él aprendió cuando estaba queriendo profundizar un poquito más las cosas de Dios, aprendió el griego. Esta carta está escrita en griego, la versión original, ¿ok? Y cuando al griego, la controversia que él se encuentra o la crisis existencial con la que él se encontró es que la palabra solo no estaba ahí. Y les pregunta a los teólogos protestantes, le tuvieron que reconocer, ¿no? Lutero se lo inventó. Algo interesante es que en las Biblias protestantes de reputación, ¿ok? Ya le quitaron la palabra. No sé si ustedes, porque yo pues trato de investigar cómo están esta gente interpretando su Biblia. Ellos creen eso, pero ya no escriben en la Biblia, ¿ok? Ven una Biblia protestante como Reina Valera y pues muchos ya no mencionan esto de solo por la fe. Solo, porque el texto se lo voy a leer lo que dice en sí. Es capítulo 3, versículo 28 y hay que comprender algo siguiente, algo más que les voy a explicar, ¿ok? Nosotros decimos esto, la persona queda hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley, dice el texto original, ¿ok? Lutero se inventó otra cosa, ¿ok? Ahora bien, no cumplir la ley, ¿qué significa? Pues en el judaísmo habían normas que tenían como judíos. La circuncisión, la presentación, mar mitzvah y otros rituales que el judío tiene, pero no son necesarios, ¿no? Ahora bien, está la ley moral, que viene también de los 10 mandamientos y otras partes de la ley divina. Esa sí hay que cumplirla. Por eso Pablo decía en la carta a los Gálatas que el amor encuentra su pleno cumplimiento en la ley, ¿ok? O la ley, más bien dicho, al revés, ¿ok? La ley encuentra su pleno cumplimiento en el amor de Dios, la entrega que el ser humano tiene a Dios. Las cosas que hace por Dios las hace por qué motivo? Por amor primordialmente, ¿ok? Y no porque es una ley. Por ejemplo, ayer espero que hayan ido a misa porque era Día del Señor y porque aman al Señor, no porque es precepto de la iglesia, ¿ok? Mucha gente dice, yo ya cumplí, ya fue el sábado. Yo le digo, pues vaya el domingo, porque el Señor le espera, ¿no? Y se trata de reconocer la oportunidad de encontrarse a Dios, ¿ok? Algo interesante es el hecho de que, pues, Lutero, según él, justificaba el hecho de que solo por la fe me salvo, nada más. Pero la misma carta a los romanos presenta una condena en contra de este hombre, ¿ok? Es Romanos 2:5. Les voy a leer el texto, Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante, ¿ok? Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te está preparando para ti un castigo en el día del juicio. Cuando Dios se manifieste como justo juez, este es el versículo 6 ahora, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. ¿Qué es la escritura? Dios pagará a cada quien, ¿cómo? Por sus obras, ¿ok? Entonces continúa el texto diciendo, vida para los que han cumplido la ley, gloria, honor e inmortalidad para los que han cumplido el camino de Dios. ¿Ok? Entonces dice, el camino de Dios, el camino de Cristo, ese es el camino que lleva a la vida eterna. Obras corporales de misericordia, la conversión, la vida sacramental, todas estas cosas son parte de lo que nosotros tenemos que creer. Otro trozo que tristemente los hermanos no católicos quitaron o no lo creen, ¿ok? Una vez recuerdo que
dialogaba yo con un grupo de no católicos, ¿ok? Y me dijeron, es que lo que hizo Adán, eso no nos perjudica a nosotros. Yo le digo, pues la Biblia dice que sí. Entonces le digo, ¿a quién le creo? ¿A ti o a la Biblia? ¿Al Espíritu Santo o a ti que eres falible, ¿no? O al Espíritu Santo que revela la perfección, ¿ok? Y Romanos 5:12, pues dice, por un hombre vino el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Y la muerte se propagó a todos, incluso a los que no pecaron como pecó Adán, ¿ok? Pero también el apóstol Pablo nos da la solución, porque note que ese es el capítulo 5, versículo 12. En el capítulo 6 está la solución contra esa condición que tiene el ser humano. ¿Y cuál es? Es el bautismo. San Pablo habla mucho acerca del bautismo. Es interesante que en su primera carta, que es esta, la carta a los Romanos, no sabemos si en el orden que las escribió, ¿ok? Pero sí en el orden que se han organizado. Esta carta pues es la más larga, tiene 16 capítulos. Después sigue en la carta a los Corintios, que son bastante largas también, ¿ok? En la segunda carta, que es Primera Corintios, ¿ok? Habla acerca de la Eucaristía, como en cierta forma está siguiendo cierta secuencia sacramental. Aquí el bautismo y en la otra habla acerca de la Eucaristía, especialmente en el capítulo 10 y en el capítulo 11, ¿ok? Muy bien, pues entonces, Romanos 6:3 nos habla del bautismo y también revela algo muy importante, porque muchos dicen, Cristo se bautizó cuando era grande, pero eso no era su bautismo, ¿sabía usted? El bautismo de Cristo no es el nuestro. Muchos piensan que sí. La palabra de Dios dice algo contrario, ¿ok? Dice el apóstol Pablo, ¿ok? ¿Acaso no saben ustedes que los que fueron sumergidos con Cristo en su muerte por su bautismo, fuimos sumergidos a su muerte? El bautismo nuestro, ¿de dónde viene? De la muerte de Cristo, de su misterio pascual. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿ok? Y siguen leyendo el texto y dice, así como Cristo murió, también nosotros llevemos una vida nueva. Hay un cambio, una condición distinta para el que ha sido bautizado, injertado, incorporado a Cristo, ¿ok? Para concluir, la carta a los Romanos contiene varios pasajes muy bonitos, ¿ok? Bellos, extraordinarios, ¿ok? No más que el Evangelio, porque el Evangelio es lo máximo. Pero también estos trozos son bellos. Uno de mis favoritos, para que lo tengan en mente, ¿ok? Es el capítulo 8, versículos del 26 en adelante. Romanos 8, 26. Ténganlo en mente, ¿ok? Dice así este trozo, muy bello. Nosotros somos débiles, pero el Espíritu acude a nuestra ayuda. Nosotros no sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu. Pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. ¿Qué quiere conseguir el Espíritu para usted? Lo que es de Dios. ¿Y sabe qué es de Dios? La gracia es de Dios. Y el Espíritu quiere que usted la tenga. Y por eso el Espíritu le está inspirando. Cuando usted tiene cierta inspiración, no tengo que cometer este pecado, o tengo que evitar tal tentación. Es porque el Espíritu de Dios está actuando en usted. Y es importante que seamos dóciles, porque si somos dóciles a ese Espíritu, dice Romanos 8:28, todo trabaja para bien de aquellos que aman al Señor. Qué palabras más bellas, ¿no? Todo trabaja, Romanos 8:28, todo trabaja para bien de aquellos que aman al Señor. Entonces, hermanos, pues esta carta es extraordinaria. En realidad, pues es una invitación a la vida en Cristo, a una vida nueva. Desde el capítulo 6, bueno, desde el principio, ¿no? Pero desde el capítulo 6, el apóstol Pablo empieza a hablar de la vida sacramental, iniciando por el sacramento del bautismo y explicando pues todo lo que hace Dios en nosotros. Nos habla también en Romanos 5:5 acerca de que Dios ha derramado en nosotros el Espíritu Santo, ¿ok? Lo ha derramado, ¿en qué forma? En el bautismo y en la confirmación. Por eso seamos dóciles al Espíritu, porque note, Él intercede por nosotros, pero tenemos que ser como dóciles, ¿ok? Un rebelde se opone al Espíritu de Dios. El que es dócil se deja guiar por el Espíritu de Dios, para que así todo trabaje para bien de esta persona que ama a Dios. Y note que este amor
Otra línea que también me gusta mucho, pues repito, es Romanos 5.5, se los leo de acá, ¿ok? Dice así, Romanos 5.5, es fácil recordarse, ¿ok? Nuestra esperanza nunca se frustra, porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. Se nos ha dado el Espíritu Santo y con él los dones que él trae. Por eso, una vez más, les repito, seamos dóciles al Espíritu para que él pueda obrar en nosotros y llevarnos a una plena amistad con Dios, a la santidad y al final a la salvación. Amén.